16 días han pasado desde la ofensiva atroz de las milicias palestinas en territorio de Israel. Desde entonces se han producido ataques israelíes sobre la Franja de Gaza en respuesta a ese ataque, pero no ha llegado la gran respuesta, la que incluiría la incursión terrestre de Israel en Gaza para tratar de acabar con los terroristas de Hamás y la yihad islámica. Vamos a ver cómo está siguiendo esta guerra Antonio Garrido, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia. Señor Garrido, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis, encantado de acompañarte en este noticiario. Muchísimas gracias, además sabemos que lleva un ajetreo enorme, ¿verdad? Viene de un sitio, se va a Granada, después a Cádiz, ¿verdad? Lleva unos días de mucho ajetreo. Efectivamente, vengo de Bilbao, de un congreso nacional de la Asociación de Ciencias Políticas de España, de la que soy secretario general, y evidentemente las obligaciones me llevan a diversos destinos, obligaciones bien de la Asociación de Ciencias Políticas o bien de mi propia profesión como académico para impartir distintos cursos por toda la geografía, ¿no? Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Profesor, ¿cree usted que Israel va a llevar a cabo una incursión terrestre en Gaza? Realmente es difícil pronosticar, aunque parece que resulta evidente que así va a ser, ¿no? Sin embargo, me gustaría advertir que normalmente los líderes israelíes, incluso los más duros, y estoy pensando, por ejemplo, en el Archialcom, por excelencia, que era Ariel Sharon, ¿no? Aquel famoso líder que, si recuerdan, estuvo durante muchos meses, incluso yo creo que años, ¿no? Postrado y finalmente falleció, ¿no? Y Ariel Sharon, que era, como digo, el Archialcom por excelencia de la política israelí, siempre temió invadir Gaza o tener que hacer alguna incursión en Gaza. Y de hecho, en los 15 años que lleva Netanyahu, que es otro duro de la política israelí, en 15 años tampoco ha hecho ninguna incursión en Gaza, ¿no? Porque es demasiado arriesgado, ¿no? El problema de Gaza es, sobre todo porque vas a incursionar en una franja pequeña de zonas urbanas llenas de túneles, como bien has comentado, con ciertas fortificaciones. Es una guerra urbana y la guerra urbana hoy es muy delicada, ¿no? Es decir, podría haber muchas bajas y esto podría ser un elemento negativo para el propio Netanyahu en su popularidad en Israel, ¿no? Entonces, yo creo que el castigo va a ser, como hasta ahora, por lo menos en los primeros días, muy concentrado en objetivos militares específicos que habrán trazado los estrategas de la seguridad israelí. Y por ahora yo creo que no vamos a ver una incursión inmediata y mi visión del asunto es que si Sharon y Netanyahu durante muchos años le han tenido cierto respeto a la Franja de Gaza y a Hamás, quizá sería un poco aventurado pensar que la invasión terrestre va a ser inmediata o inminente. No digo que no vaya a haberla, digo que seguramente no va a ser inminente. Los terroristas palestinos han provocado a Israel para que entre por tierra en Gaza. Claro, yo creo que la visión de Hamás, hay analistas que dicen que es una respuesta sin pensar, sin planificar. Normalmente en estrategia tú siempre tienes que pensar en el segundo paso que vas a dar, ¿no? Y muchos dicen que aquí no hay un segundo paso, ¿no? Me refiero a que algunos comparan este asunto con el 11S, en el sentido de que Bin Laden y sus colaboradores en los atentados famosos del 11S, las Torres Gemelas y en otros lugares de Estados Unidos, no habían planificado un segundo paso, ¿no? Y al final, claro, esto hizo que se desmoronase el efecto que pudo tener ese atentado, incluso para poder poner más contra las cuerdas aún a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos se quedó sorprendido, no actuó de inmediato y luego obviamente, pues, tuvo todas las incursiones que recordamos en Afganistán, en Irak, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa aquí, ¿no? En el caso de Gaza, yo creo que el objetivo de Hamás era sencillamente buscar una respuesta israelí, una respuesta que pudiera ser contundente, con el objeto de paralizar un acuerdo que se está fraguando, o que se estaba fraguando en las últimas semanas o meses, con Arabia Saudí, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. El objetivo no tanto de Hamás, sino de Irán, ¿no? Pero lógicamente Hamás es una correa, digamos, de transmisión de la propia política iraní, porque están apoyados por Irán, igual que Hezbollah en el Líbano, ¿no? Entonces, mi impresión es que a Irán no le interesa en absoluto que haya una normalización de relaciones entre Israel y estos países árabes, especialmente Arabia Saudí, y ese quizá es el objetivo principal de lo que ha sucedido. Puede parecer un poco extraño, pero es que es una normalización muy importante, habida cuenta de que ya en el año 2020
se produjo un primer tímido acuerdo, el llamado Acuerdo de Abraham, del que ahora se habla a veces, ¿no?, que involucraba a Israel con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, también un poco con Marruecos. Es decir, que hay un intento de los moderados de toda esta área regional de fraguar acuerdos para normalizar un poco las relaciones entre los judíos, entre Israel y el mundo árabe. Estas relaciones ya se habían normalizado hace muchos años con Egipto y también en parte con Jordania, pero ahora ya se están dando pasos muy activos en esa dirección, y yo creo que un objetivo es precisamente ese, ¿no?, el objetivo de frenar o paralizar ese proceso de normalización, especialmente con Arabia Saudí. El segundo objetivo es el que te he comentado antes de alguna manera, que una guerra urbana en Gaza es muy peligrosa, y como he mencionado, incluso los líderes más duros de la política israelí que han alcanzado el puesto de primeros ministros, como Ariel Sharon o ahora como Benjamin Netanyahu, siempre han sido reacios a intervenir en Gaza, porque es muy peligroso. Digamos que es un avispero muy peligroso, porque una guerra urbana es muy delicada, no es como las guerras convencionales, sino que tienes que ir casa por casa, y eso genera muchas bajas. Es decir, y cuando el ejército israelí tenga tantas bajas, esto en la opinión pública va a hacer mella en una popularidad ya bastante deteriorada de Netanyahu, ¿no? Es un avispero y además puede convertirse en una trampa, porque entrar en Gaza puede derivar en que esto se convierta en un conflicto imparable en el que entren otras naciones que odian a Israel, ¿no? Sí, esa es la tesis de la escalada, ¿no? ¿Hasta qué punto esta situación puede escalar? Realmente podría escalar solo si aliados de Irán o de la propia Hamas se involucrasen digamos, con ataques. Yo creo que la única posibilidad es que Hezbollah en el norte, en el Líbano, ataque la frontera norte de Israel. Esto podría ser la opción de la escalada. Creo que no va a suceder. ¿Por qué? Porque jamás Israel e Irán, a pesar de que tienen líderes a veces, desde el punto de vista comunicativo, demasiado vociferantes, demasiado agresivos, etcétera, también un poco como los líderes españoles de la política, ¿no?, que a veces hablan demasiado o atacan de manera feroz, pero en el fondo es algo dirigido a su electorado, a sus votantes, etcétera. Yo creo que a pesar de esas declaraciones siempre altisonantes, yo creo que en el fondo miden los riesgos. Y yo creo que ni Irán, ni Israel, ni Hezbollah están en disposición de ampliar el foco y escalar el conflicto. Además, hay algo que yo creo que los de Hezbollah tienen en cuenta, es que en el 2006 cometieron un error de cálculo. Aquí en política los errores de cálculo cuentan mucho, ¿no? Ellos cometieron un error de cálculo importante porque secuestraron a soldados israelíes en territorio israelí pensando que Israel no iba a reaccionar, y claro, reaccionaron de una manera absolutamente vehemente, ¿no? Entonces yo creo que Hezbollah será muy prudente. Hasta ahora lo que hemos visto en la frontera norte de Israel es ataques de baja intensidad de Hezbollah, y yo creo que van a continuar en ese tono o en esa tónica, en esa dirección, ¿no? Pero veo difícil que la guerra escale, sobre todo porque realmente hay muchos moderados en el área geográfica, hay duros también, pero también hay muchos moderados. Y yo creo que todos estos acuerdos de Israel con países árabes, los intentos de normalización, quizá van en esa dirección de reforzar un poco la pauta o la posición de los moderados en la zona. Entonces, ¿cuál cree que podría ser el escenario más inmediato? ¿Hacia dónde cree que va este conflicto? Es difícil de predecir, ¿no?, porque ya algunos líderes israelíes han mostrado de una manera clara la idea de que Israel responderá como y cuando le parezca conveniente, avisando de que no forzosamente o no necesariamente la intervención va a ser inmediata o va a tener ciertas características determinadas. Yo creo que Israel va a seguir apostando por esa vía de normalización que comenzó el propio Netanyahu, es decir, no la comenzaron los moderados o los muy progresistas de Israel del otro bando, sino incluso el propio Netanyahu, ¿no? También hay quienes dicen que el ataque de Hamas se ha debido no solo al intento de torpedear ese acuerdo con Arabia Saudí, que prolonga el acuerdo de Abraham, sino también quienes dicen que es un intento de reacción anticipada al hecho de que, de alguna manera, el gobierno actual israelí, que es muy derechista, pueda, de alguna forma, como han hecho líderes del propio gobierno, algunas declaraciones, intentar reordenar toda la política en la Franja de Gaza y también en Cisjordania, ¿no?
Y yo creo que ese temor a un gobierno muy derechista, que es el que se ha instalado ahora en Israel los últimos meses, después de 4 elecciones consecutivas, a veces pensamos que solo los españoles nos quedamos bloqueados en las repeticiones electorales del 15, del 16, del 19 y quizás ahora, dependiendo de lo que suceda en las próximas semanas, pero en Israel hay que recordar que entre el 19 y el 21 tuvieron 4 elecciones generales y en la quinta fue la que produjo el gobierno actual de Netanyahu con un montón de fuerzas derechistas, ¿no? Porque hay que pensar que en ese gobierno tenemos no solo a Netanyahu y el Likud, que es el partido principal y tiene los principales ministerios, no tiene justicia, tiene los principales ministerios de ese gobierno, tiene relaciones exteriores, donde está otro líder muy importante del Likud, Cohen, ¿no? Eli Cohen, pero el problema es que hay muchos derechistas en ese gobierno, porque Netanyahu ha tenido que negociar con los derechistas. A veces yo explico la política de Israel diciendo tiene una cierta semejanza con la política española. Es importante también entender la política de Israel en este momento, ¿no? Porque es esta coalición muy derechista y hay un miedo en los palestinos a que se produzca una involución, incluso una reacción muy autoritaria que les perjudique notablemente, aunque ya se está viendo de alguna forma, al menos en las declaraciones, ¿no? No ha pasado a los hechos, pero pensemos, por ejemplo, que en el gobierno actual el Ministerio de Seguridad está dirigido por Gebir, ¿no? Que es un político derechista de un partido que tiene un nombre curioso, es Poder Judío, ¿no? Luego hay otro partido en el gobierno que tiene el Ministerio de Defensa, cuya denominación no es menos sorprendente, son sionistas religiosos. Otro partido en el gobierno, por ejemplo, son los judíos de la Torá, ¿no? Es decir, que ese es el partido que tiene las carteras un poco más no de educación, tiene una cartera que es Jerusalén, ¿no? O sea, imaginen el tipo de gobierno que hay en Israel, una cartera que es Jerusalén y otra cartera ministerial que es tradiciones religiosas. Es decir, imaginemos este gobierno, ¿no? Y luego hay otros partidos también más derechistas, tipo SAS, ¿no? Que ya tienen carteras más convencionales como educación, porque estos partidos piden ese tipo de carteras, piden ese tipo de ministerios, ¿no? De alguna forma, a veces evocando un poco la política española, todos estos partidos religiosos, que son una segunda dimensión política en la competición, diferente de la competición izquierda-derecha tradicional, que en Israel está formada por el Likud a la derecha y los laboristas y partidos un poco más moderados, ¿no? Como el de Lapid o el de Bennett o el de Lieberman, ¿no? Por ejemplo. En el caso de la derecha, como digo, en el caso de Israel, cuando tú comparas la competición política es en 2 ejes, es izquierda-derecha, estos partidos que acabo de mencionar, y luego en el eje laico-religioso tienes un montón de partidos ultrarreligiosos, ultraortodoxos, muy derechistas, muy conservadores, muy nacionalistas, que están empujando en una dirección muy fuerte a Netanyahu. En el caso español, el equivalente sería la segunda dimensión española, además de la izquierda-derecha tradicional, de los grandes partidos, es la centro-periferia, ¿no? O la de centralistas frente a nacionalistas, independentistas, regionalistas, etc., ¿no? Entonces, el poder de chantaje, el poder tan fuerte de negociación que tienen las minorías regionales en España, en Israel ese mismo poder lo tienen las minorías religiosas. Hace apenas unos días, una semana, en un reportaje que se publicó en el diario El Mundo, en el que participé, yo hablaba precisamente del poder de chantaje tan importante que tienen las minorías en los sistemas parlamentarios, porque claro, necesitas un voto para conseguir, un escaño, quiero decir, de un diputado para conseguir tener y armar tu mayoría, y tienes que recurrir a veces a partidos extremistas o que te exigen mucho para poder completar tu mayoría. En España serían los nacionalistas, especialmente los más radicales, ¿no? Como a lo mejor Esquerra o como Junts o Bildu, por ejemplo, y en el caso de Israel, para poder formar gobierno, Netanyahu ha tenido que plegarse a las condiciones y a las exigencias y a ofrecer contrapartidas a partidos políticos, como estoy diciendo, muy derechistas, muy nacionalistas y muy religiosos, ¿no? Partidos muy sionistas, ¿no? Muy interesante este paralelismo. Me está viniendo a la cabeza el hecho de que hay 222 rehenes todavía en poder de Hamás, según ha cifrado Israel. Y me pongo en el lugar del gobierno israelí y supongo que, lógicamente, tratarán de recuperar a esas personas, ¿no? Claro, como yo antes señalaba que en la política israelí, incluso los halcones, los más duros de los gobiernos que hemos tenido o que han tenido en Israel en los últimos 25 años,
han temido introducirse lo que antes denominamos un poco el avispero de Gaza, porque una guerra urbana es muy problemática, causa muchas bajas, como ya he explicado, y es delicada. A pesar de eso, el problema de los rehenes es otro factor que atenúa. Es decir, cuando yo digo no van a actuar de manera inminente y no van a intervenir de manera inminente o inmediata. ¿Por qué? La primera razón, la que ya he expuesto, y la segunda razón es que hay unos rehenes que quizá era digamos, el elemento que incluso los radicales de Hamás, cuando planificaron este ataque del 7 de octubre, pensaron como un elemento que en el repliegue podía permitir que Israel no atacara con vehemencia, sino que hiciera una respuesta mucho más calculada, más racional, más lógica, no tan reactiva, para entendernos, ¿no? Y por último, ¿habrá, en su opinión, algún día una oportunidad de paz duradera entre Israel y Palestina, y los palestinos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay buenos negociadores en la zona. Es cierto que ha habido un problema, y es que los duros se han impuesto en los dos campos, es decir, en el campo de Israel y en el campo palestino, ¿no? Al final, la oportunidad histórica que han perdido los israelíes es no haber seguido apostando por el acuerdo de Oslo, ¿no?, que abrieron Isaac Rabin y Yasser Arafat en su momento, que fue un acuerdo histórico, verdaderamente, para intentar canalizar e implementar la resolución ya de los años 40 de Naciones Unidas, de los dos estados, por ejemplo, y era un primer paso muy importante, ¿no? Y quizá el problema es que a veces en estos procesos que son políticamente muy delicados necesitas líderes de altura y necesitas blandos, pero blandos con mucha energía. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a que muchas veces los procesos políticos fallan o se acaban convirtiendo en procesos fallidos, de alguna forma, porque los blandos no actúan con contundencia, ¿no? Muchas veces les explico a mis estudiantes, hemos estado hablando de Irán, y yo les explico a veces, ¿qué pasó en Irán? Pues en Irán pasó lo mismo que pasó en Rusia con la revolución, ¿no? La revolución sencillamente supuso la marcha del zar, ¿no?, o la salida del zar del gobierno, o el derrocamiento del zar, para entendernos, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que el gobierno provisional era un gobierno dirigido por un moderado, Kerensky. Pero Kerensky cometió un error, que fue llevarse a su gobierno provisional a los comunistas de Lenin y compañía, ¿no? ¿Qué tenía que haber hecho? Sencillamente reprimir a ese grupo radical. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, en la Alemania, en la Alemania de Weimar, después de la caída del emperador Guillermo. ¿Qué hizo Ebert, que era el presidente? Reprimió a los comunistas directamente, ¿no?, y a los radicales y a los anarquistas, por ejemplo. Es decir, ahí murió Rosa Luxemburgo y muchas otras personalidades muy importantes del comunismo de la época, pero lo que quiero decir es que si los blandos no se imponen, al final son los radicales los que eliminan a los blandos y se hacen con el poder, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la Rusia posterior a la caída de la monarquía, del zarismo, y la conclusión fueron 70 años de un régimen tremendo, ¿no?, el régimen de la Unión Soviética, ¿no? En Irán, la misma situación. En Irán, después de la caída del Shah, no se produjo la revolución islámica enseguida, sino que lo que se produjo fue el control de un gobierno provisional por un líder moderado, Bazargan. El error de Bazargan fue no liquidar, y perdonen que sea tan claro, ¿no? Es decir, es que si los blandos no eliminan a los duros eliminan a los blandos, que es lo que ocurrió también en Irán. Al final, los radicales islamistas que estaban en el gobierno provisional, llegó el momento que desplazaron a Bazargan y cualquier posibilidad de democracia en Irán se esfumó. Y 30 años después, ¿cómo estamos? Con un régimen fundamentalista en Irán que está prácticamente impidiendo que en todo Oriente Medio se puedan producir acuerdos, negociaciones un poco más fluidas, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo parecido. Los blandos tenían que haber sido más contundentes y no haber permitido que los duros de Hamás se hayan, reforzado en los últimos 20 años, porque Hamás es una fuerza política y una fuerza militar, si queremos, o un grupo terrorista, depende de cómo queramos denominarlo, que es reciente, viene de la intifada de finales de los años 80, es reciente. Entonces, ¿qué ha pasado para que hayan acumulado una fuerza que haya permitido realizar una acción tan devastadora como la que estamos analizando? Pues sencillamente que los blandos de los dos grupos, tanto los blandos de la OLP, que ahora gobiernan en Cisjordania, con el presidente Abbas, que es el sucesor de Arafat, de alguna forma se han debilitado y eso ha permitido un refuerzo de los duros
palestinos que están en la Franja de Gaza con Hamás. Y lo mismo ha pasado en la política israelí. En lugar de reforzar a los pacifistas tipo Rabin, el resultado ha sido el refuerzo de los duros tipo Netanyahu, y ahora mucho más endurecidos con ese conjunto de fuerzas derechistas, nacionalistas y sionistas que gobiernan con Netanyahu, ¿no? Entonces, al final la clave es que los líderes políticos deben ser conscientes de que en sus manos tienen posibilidades, pero a veces deben ser más contundentes. Y eso es un error, porque solo los duros son contundentes. Los duros eliminan a los blandos. Y los blandos, muchas veces, por ser tan blandos realmente, por ser tan moderados, acaban siendo eliminados, y cualquier posibilidad de un proceso de paz o de una transición pacífica a una democracia o cualquier otro proceso similar acaban esfumando, acaban siendo finiquitadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser mucho más contundente en estos procesos, y los líderes, si quieren ser líderes, además de ser líderes enérgicos, deben ser líderes contundentes a la hora de tomar decisiones. Y cuando tú negocias con blandos, con el blando de la otra parte del espectro, del otro lado, ¿no?, de la otra parte, tienes que ofrecer contrapartidas, tienes que negociar en secreto para que no se filtre ningún tipo de concesión que puedas hacer, que pueda generar reacciones, como ahora, por ejemplo, estamos viendo, se han filtrado las negociaciones que hay con Arabia Saudí, y rápidamente pues Irán interviene a través de su brazo, uno de sus brazos, que es Hamás. Podría intervenir también con otro brazo, que es Hezbollah, ¿no? Pero al final todo esto tiene razones políticas muy evidentes y estratégicas también, evidentemente. Antonio Garrido, muchísimas gracias, profesor, por haber venido a dar clase aquí esta noche, porque hemos aprendido muchísimo y realmente se lo agradezco de manera doble por todo el ajetreo que lleva estos días. Aquí es donde se lucen las entrevistas, siempre digo lo mismo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la amable invitación.